El Banco Central de China acaba de inyectar 2.1 billones de yuanes al sistema financiero y lo hizo en solo 4 días. Esos son 88.580 millones de dólares movidos en menos de una semana. Y el último tramo de esa inyección se está ejecutando hoy mismo mientras yo estoy grabando aquí este video y casi nadie en el mundo cripto lo está mirando. Nadie. Y mientras tanto, al mismo tiempo en Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acaba de sacar un dato que a mí, señores, sinceramente me llamó muchísimo la atención, mucho más que cualquier caída del precio. Y mira, dice que en este año 2026, gobiernos y empresas van a tener que pedir prestado 29 billones de dólares solo para refinanciar la deuda, señores, lo que ellos ya deben, solo para eso. Eso es un 17% más que hace apenas 2 años. Y el dato que a mí en lo personal más me golpeó de todo este informe es que del total que van a pedir prestado los gobiernos de la OCDE, señores, este año, el 80% es solamente para refinanciar la deuda que ya tenían. Es decir, que no estamos hablando de dinero nuevo, no es un dinero que ellos van a invertir. No, señores, literalmente es pedir prestado para pagar lo que ya debían. O sea que tenemos dos fuerzas que se están moviendo en direcciones completamente opuestas. Al mismo tiempo, en las dos economías más grandes del planeta. Una está abriendo el grifo y la otra está a punto de ahogarse en su propia deuda. Y en medio de los dos está Bitcoin. Y la pregunta que yo me hice esta semana y que todavía no te voy a responder es esta. ¿Quién gana esta carrera, señores? ¿La liquidez que China está soltando o la deuda que Estados Unidos tiene que refinanciar? Porque de esa respuesta depende hacia dónde va Bitcoin en los próximos meses. Si es la primera vez que me ves, me presento rápido. Soy Erika Espinal, estratega patrimonial para profesionales con énfasis en finanzas descentralizadas y CEO de Investi Capital. También soy autora del libro Bitcoin, la ruta del dinero que encuentras en Amazon. Y si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos directo al grano. Y mira, antes de meternos en los datos duros, yo quiero que tú me entiendas bien una cosa. Y es que esto no es de una respuesta de sí o no. No se trata de si va a subir o si va a bajar. No, señores. Esto se puede resolver de 3 formas distintas. Y las 3 tienen argumentos muy serios detrás de gente que sabe muchísimo, o sea, de muy grandes analistas. Así que no voy a decirte que la respuesta va a ser fácil porque simplemente no lo es. Vamos con el escenario 1, que es el principal, el que se está jugando la mayoría de los analistas institucionales ahora mismo. Básicamente es que la liquidez que está soltando China más el hecho de que la Reserva Federal ya dejó de apretar terminan filtrándose a todo el mundo con Bitcoin incluido y como siempre con retraso. Y aquí no te estoy hablando por hablar. Mira, hay un dato muy concreto detrás de todo esto de Michael Howell de Cross Border Capital y él lo tiene muy bien medido. Él dice que casi un tercio de todo lo que se mueve en la cesta de las criptomonedas se explica directamente por cambios en la liquidez global, señores. Estamos hablando de un tercio y con un adelanto de entre 11 y 13 semanas. O sea, que si esto se cumple deberíamos empezar a verlo en cuestión de semanas. Ese es el escenario número 1. El número 2, señores, es el explosivo. Y aquí gana el muro de la deuda. La cosa se pone tan tensa refinanciando, que esto lo dijo el mismo Howell, ojo con esto, el ratio de deuda de liquidez global podría pasar el umbral de peligro, que son 2 veces, un 200% este mismo año 2026, y seguir subiendo hasta 2.3 veces para el año 2030. En este escenario, la liquidez que suelta China no alcanza, señores. Los activos de riesgo sufren, Bitcoin primero, y todo el apalancamiento que se armó estos últimos 2 años empieza a crujir. Ya te voy a mostrar quién está más metido en todo esto. Y el tercero, que para mí es el más interesante de analizar, porque aquí no pierde uno ni gana el otro completamente, es este. Luke Grumen, que es uno de los que más ha estudiado este tema, vendió la mayoría de sus bitcoins, señores, el año pasado, en noviembre del año pasado. Y no porque dejara de creer en Bitcoin a largo plazo, no, señores, sino porque sentía que estaba cotizando como una acción tecnológica cualquiera, pegado al Nasdaq, no como esa cobertura contra el sistema que todos esperamos que sea. Su tesis se resume en esto. El oro va primero, señores. Bitcoin lo sigue, pero más tarde. En esta tercera vía, Bitcoin no explota ni se cae a pedazos. Simplemente por un tiempo deja de comportarse como ese activo que es diferente que todos pensábamos que era. Y ahí están, señores, los 3 escenarios. Ahora sí, vamos a ponerlos a prueba con los datos uno por uno. Y mira, para que entiendas esto de verdad, necesitas tener una imagen mental muy sencilla. Mira, piensa en el sistema financiero global como si fuera una piscina gigante. ¿Ya?
Ok, una piscina muy enorme. China es el país que más rápido está llenando esa piscina con agua nueva. Y esto no lo digo yo, señores, así porque sí. No, lo dicen los números. La masa monetaria M2 de China, señores, llegó a un récord de 347.19 billones de yuanes en enero de este año 2026, subiendo casi un 9% en un solo año. Pero Estados Unidos tiene el problema contrario. Y aquí presta mucha atención porque esto es clave. No es que le falte agua, es que tiene una fuga gigante, señores, en el fondo de la piscina. Y esa fuga tiene un nombre, se llama muro de vencimientos de casi 39 billones de dólares en deuda federal total, de los cuales, señores, una porción enorme tiene que refinanciarse este mismo año. Estamos hablando de este mismo año. Y aquí te dejo la primera pieza histórica cortita porque la vamos a cerrar bien al final del video. Esto de refinanciar deuda bajo presión, señores, no es nada nuevo. En el año 1979, Paul Volcker llegó a la Reserva Federal en un momento muy parecido. En apenas 2 años subió la tasa de fondos federales hasta un 20%. Algo que el día de hoy nos suena una locura total. ¿Ok? Vamos a volver a eso al final del video, pero quédate ahí con esa imagen nada más, ¿ok? Una piscina que se llena por un lado y se vacía por el otro. Y Bitcoin está flotando justamente en el medio. Y aquí quiero hacer una pausa rápida, ¿sí? Porque todo lo que nosotros acabamos de hablar de refinanciamiento, deuda, apalancamiento, todo eso tiene un denominador común, señores, que es la contraparte. Cada vez que tú dependes de un banco, de un broker o de una plataforma para que te devuelva tu dinero, tú estás apostando a que esa pieza del sistema no se va a romper justamente cuando suba la presión. Y eso, señores, es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo con la deuda. Con Bitcoin tú tienes la opción de sacarte de esa ecuación por completo, porque tú puedes guardar tus propias llaves privadas en un dispositivo como Ledger, que significa que tus bitcoins no van a depender de ningún tercero, de ningún exchange, un fondo o un fondo apalancado o un banco, lo que sea que siga solvente cuando el sistema se tensa. Así que si todavía tienes tus bitcoins en un exchange y tú quieres diversificar, en la descripción te voy a dejar el enlace y el código de descuento para tu primera cartera fría Ledger. Ese es el primer paso antes de que sigamos con el resto del video. Ahora sí, señores, vamos con los datos duros, escenario por escenario. Vamos con el primer caso, que es el caso a favor del escenario 1. Señores, China no solamente está inyectando dinero en su sistema, sino que lo está haciendo de una forma muy sostenida. En julio, el Banco Popular de China metió 500.000 millones de yuanes vía préstamos a mediano plazo, que es la mayor inyección en 5 meses. Y eso se suma a los 2.1 billones de yuanes de repos que yo mencioné al principio, si lo recuerdas. Pero fíjate en esto, esa liquidez está yendo directamente al oro, no a Bitcoin. El Banco Popular de China lleva 20 meses consecutivos comprando oro sin parar. Y el mismo Michael Howell dijo sin rodeos que la Reserva Federal de Estados Unidos es más importante para el precio de Bitcoin, mientras que el Banco Popular de China es un motor clave para el oro. Y eso explica algo que seguro tú notaste a principios de este año, y es que el oro llegó a tocar un récord histórico de los $5.589 la onza. Eso fue por ahí por el 28 de enero de este año 2026, mientras Bitcoin caía cerca de un 29% desde su máximo de octubre de 2025. En ese momento, señores, la correlación entre ambos activos se desplomó a 0.88, que es la más baja desde el año 2022. Es decir, señores, que se separaron por completo. Mientras uno subía, el otro bajaba. Pero para junio de este año, esa correlación se dio completamente la vuelta. Se volvió fuertemente positiva, y no porque Bitcoin se recuperara, sino porque el oro también empezó a caer. Bitcoin lleva más de un 30% de caída de lo que va de este año 2026, y el oro también, que es el refugio de toda la vida, está en rojo. Y esto, según varios estrategas, es algo que no se había visto antes, señores. Los dos refugios cayendo juntos al mismo tiempo. O sea, que el oro se fue de fiesta y se llevó a Bitcoin también con él. Y ahora vamos con el caso a favor del escenario número 2. Y para mí esta es la parte más incómoda. Señores, si la liquidez tarda demasiado en llegar, hay un problema estructural esperando ahí, que se llama el basis trade. Y básicamente es esa operación de arbitraje entre bonos del tesoro y futuros que los grandes fondos usan para ganar dinero sin riesgo, entre comillas, Y ya vas a ver por qué. El Fondo Monetario Internacional calcula que esta operación supera $1 billón en exposición bruta, señores. Estamos hablando de $1 billón y representa más del 60% de todas las posiciones de hedge funds en el tesoro americano. Y el problema, señores, es que esa operación se está comprimiendo. Morgan Stanley calcula que el capital metido en basis trade cayó más de $200.000 millones este año. Y una estratega de la firma lo resumió diciendo que la tasa de crecimiento estancada sugiere, señores, que ya casi llegamos a la capacidad máxima.
Y esto para Bitcoin importa más de lo que parece, muchísimo más. Mira, hay un estudio del Banco de Pagos Internacionales que encontró algo que para mí realmente me hizo repensar todo esto. Y es que la gran parte de ese flujo institucional que nosotros vemos entrar a los ETFs de Bitcoin en realidad es este mismo arbitraje. O sea, señores, fondos comprando el ETF y al mismo tiempo vendiendo futuros en corto. Es decir, señores, que una parte de lo que todos nosotros llamamos convicción institucional en realidad es apalancamiento cubierto, no es una apuesta direccional, no es que ellos crean en Bitcoin, simplemente es matemática de arbitraje. Y bueno, señores, vamos a ir con el caso a favor del escenario número 3. Y aquí llegamos al ejemplo que para mí es más visible de todo esto, que es Michael Saylor y Strategy, que hemos hablado bastante en este canal de él. Mira, al cierre del mes de julio, el mes pasado, recientemente, Strategy tenía más de 843,000 Bitcoins en su balance, que fueron comprados a un precio promedio de $75,476 cada uno. Con Bitcoin cotizando ahora mismo en los $62,000, cerca de esa zona, eso significa una brecha de más de 11,000 millones de dólares entre lo que pagaron y lo que valen hoy esos Bitcoins. Y la empresa reportó una pérdida neta de 8.22 mil millones de dólares en un solo trimestre. Y por primera vez en la historia de Strategy, ellos tuvieron que vender Bitcoin. Vendieron 3.588 monedas, su mayor venta jamás registrada, solamente para poder pagar los dividendos de sus acciones preferentes. Pero antes de que tú pienses que esto es una bomba de tiempo que está lista para explotar, déjame hacerte esa pregunta porque me parece interesante que podamos responder aquí. Y es que, ¿realmente tú crees que puedan forzar una liquidación de esos Bitcoins? Bueno, la respuesta según Forbes es más matizada de lo que parece. Gran parte de esa deuda, señores, son bonos convertibles que no tienen cláusulas de llamada de margen. Es decir, que no hay un precio de Bitcoin que dispare una venta automática. Obviamente que eso no significa que no haya riesgo. Significa que el riesgo no es el que la mayoría de las personas piensan. Entonces, señores, ¿en cuál de los 3 escenarios estoy yo el día de hoy? Mira, yo reconozco que el argumento de Howell es muy tentador. 1/3 de la variación de Bitcoin explicada por liquidez global es una cifra muy seria. No estamos hablando de una opinión de alguien en Twitter así generalizado, un influencer, no. Pero mira lo que está pasando en el mercado ahora mismo. Y esto es lo que a mí de verdad me hizo cambiar de postura. El oro y Bitcoin están cayendo juntos, señores. Esto según varios analistas que yo he analizado, que he revisado, no se había visto antes. Y normalmente uno sube cuando el otro baja, ya sabes. Este año Bitcoin lleva una caída de más del 30% y el oro también está en rojo. Los dos refugios, señores, están fallando al mismo tiempo. Y aquí está la pieza que para mí le da sentido a todo esto. Y es que la liquidez sí está ahí, no ha desaparecido, pero se está yendo casi todo a un solo lugar que nosotros hemos hablado antes aquí, y es la inteligencia artificial. Solamente 4 empresas, que son Amazon, Microsoft, Google y Meta, señores, van a gastar 725,000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial este año 2026. Y hay analistas que lo están llamando directamente un agujero negro de la liquidez. ¿Por qué, señores? Porque la IA está absorbiendo el capital que en otros ciclos se habrá ido a activos como Bitcoin. Y mi postura real es esta, señores. Si ni siquiera el oro, que es el activo refugio por excelencia, se está salvando de esta tensión, eso me dice que no es problema de Bitcoin contra el oro. Es un problema de liquidez real generalizado que hay en este momento, que le está pegando a todo el mundo al mismo tiempo y que en este momento prefiere financiar centros de datos antes que activos de reserva. Y eso apunta más al escenario 2, el de la deuda ganando, de lo que yo misma pensaba hace unas semanas. No porque la tesis de liquidez de Howell, señores, esté mal. Yo creo que a mediano plazo y a largo plazo él tiene razón. De hecho, hay algunos analistas que ya apuntan a que cuando el ciclo del gasto de la inteligencia artificial se enfríe, esa misma liquidez podría rotar de nuevo hacia Bitcoin. Si no, mi postura es porque mientras tanto el sistema todavía se está limpiando de ese exceso de apalancamiento que se construyó en el año 2024 y en el año 2025. Y Strategy para mí es el ejemplo más visible, pero no es el único. Obviamente que eso no cabe a mi convicción de largo plazo, pero sí mi paciencia de corto plazo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Qué escenario tú ves más probable? ¿La liquidez, la deuda o la tercera vía? Te voy a leer aquí en los comentarios. Y bueno, si quieres entender cómo hacer que tu capital trabaje sin depender de si Bitcoin sube o si Bitcoin baja, ni tener que hacer trading, te voy a dejar un video completo con mi estrategia en la descripción de este video y al final también en la pantalla. Y si ya viste todo lo que hablamos hoy sobre riesgo de contraparte y apalancamiento, ya sabes lo que viene, así que revisa el link de Ledger también en la descripción. Por cierto, ¿recuerdas que te dije al principio que íbamos a volver al año 1929? Bueno, vamos a eso para poder cerrar ahí. Mira, en diciembre del año 1929
1928, Goldman Sachs crea una compañía llamada Goldman Sachs Trading Corporation. Esa compañía a su vez crea otra llamada Shinoda Corporation, que eso fue en julio del año 1929, que se sobresuscribió 7 veces el día de su lanzamiento. 7 veces, señores. Y Shinoda apenas 25 días después crea una tercera compañía llamada Blu-ray Corporation. Una pirámide de apalancamiento sobre el apalancamiento. El economista John Kenneth Galbraith, que documentó todo esto en su libro sobre el crack del 29, lo comparó con el juego de la cuerda. Es en el que todos se agarran de la mano, señores, y corren en círculo. El que está en la punta es el que sale disparado más fuerte cuando algo se rompe en el otro extremo. La acción de Goldman Sachs Trading Corporation, que había llegado a cotizar en los $104, señores, terminó valiendo menos de $3 en el año 1933. Ahora, no te estoy diciendo que Strategy es la Goldman Sachs Trading Corporation del año 1929. No. La estructura ya sabemos que es distinta y ya vimos que ahí no hay llamadas de margen automáticas. Pero la lección de fondo es que el apalancamiento construido sobre apalancamiento se ve invencible hasta el día en que deja de serlo. Para mí, esa es la lección que todavía no ha cambiado en casi 100 años. La historia no se repite, pero como dicen, tiende a rimar. Y eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesita ver esta información. Y bueno, gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.